Muy bien, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo webinar denominado ¿Cómo ser un gestor del cambio en el siglo XXI? Nos acompaña hoy Jorge Restrepo, más conocido como Jole. Jorge es un emprendedor digital con 15 años de experiencia en transformación digital en cargos tanto en el sector público como en el privado. Es ingeniero industrial con especialización en gestión de proyectos y actualmente es candidato a PhD. Desde su empresa Hipercubos ha acompañado procesos digitales en empresas importantes, tales como Microsoft, Intel, Samsung, Bayer, Sanofi y Ecopetrol. Esta última es la empresa más grande de Colombia, entre otras empresas. Así que, Jorge, te dejo en el uso de la palabra. Las preguntas las vamos a dejar para los últimos minutos. Jorge va a exponer aproximadamente entre 40 a 45 minutos y el tiempo restante es para preguntas que a veces es la parte más importante del webinar. Así que, Jorge, te dejo en el uso de la palabra y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Carmelo, y muy buenas tardes a todos. Qué bueno este espacio. Un abrazo desde la fría Bogotá. Fría, pero muy linda Bogotá. Como bien lo decía Carmelo, pues yo he trabajado por varios años en los temas de transformación digital, sobre todo en Hipercubo nos concentramos en algo fundamental de la transformación digital y es el desarrollo de las competencias en las personas para la transformación digital, lo que llamamos como skilling up o reskilling, en algunos dos, digamos, lo llevamos por los dos lados. Ahorita vamos a profundizar un poco más sobre el tema y también apoyamos los procesos de desarrollo de la cultura para la transformación. Al final, la transformación digital, más que cables, más que computadores, más que internet y más que en general tecnología, es una transformación que pasa por las personas, es una transformación que se fundamenta en las personas y es ahí donde nosotros estamos desarrollando, digamos, como todas nuestras acciones. Voy a permitir compartir mi ok, demasiados botones. Ok. Entonces, he denominado la presentación los 10 retos de los gestores de cambio en la transformación digital. Yo no sé si ustedes están viendo también como las que estoy viendo que me están tapando una parte de la pantalla, o están viendo la pantalla bien, Carlos. Sí se ve bien, Jorge. Un poco con el micrófono distorsiona la voz, pero la presentación se ve bien. Ok, vale, perfecto. ¿Ahí mejor? Mejor, el sonido mucho mejor. Ok, vale. Vamos a estar aquí. Bueno, entonces he denominado la presentación los 10 retos de los gestores de cambio en el contexto de la transformación digital. Son 10 retos que he escogido para esta presentación. No son los 10 retos, puede haber un portafolio mucho más amplio y no voy a ir en orden, es básicamente como una lluvia de ideas que hemos desarrollado. Estos son mis datos de contacto y también a través pues, de Carmelo me pueden contactar. Mi Twitter es @jolerestrepo y también en Instagram, sobre todo en Twitter, con la transformación y lo que está pasando. Como bien decía, lo decía Carmelo, pues a mí me dicen Jole, es como, se volvió como un personal brand, Jole, mi apodo desde los 2 años. Hacemos un podcast en la principal cadena de radio de Colombia, que es Caracol Radio, que es miembro del grupo empresarial Prisa, los españoles, y ahí estamos colgando casi cada semana un nuevo capítulo sobre lo que está pasando en transformación en el mundo y
y en algunas empresas en Colombia y con gobierno, pues siempre han pasado los ministros, viceministros y demás, pero también muchas empresas y emprendimientos alrededor de la transformación. Ahora sí, sin más preámbulos, entonces, ¿cuáles son estos 10 retos que hemos ahí, de los gestores de cambio digital? El primero, definir y promover la transformación digital. ¿Qué entendemos por eso? Entendemos primero que estamos entonces en una transformación, en una cuarta revolución industrial, que como esta segunda, la que nos presenta de una forma caricaturesca Charles Chaplin, siempre genera algunos miedos, genera algunos cambios y hay que entenderlos. Es importante destacar que en esta cuarta revolución industrial, lo que cambia o lo trae no es que ahora hay cambio, siempre ha habido cambio. El tema es que los cambios o la velocidad en esos cambios es mucho mayor. Por ejemplo, y acá les traigo algunos recursos que tenemos, que es esto. Acá guardábamos, teníamos media mega de almacenamiento y ahora lo que tenemos es una micro SD pues de muchísimas gigas. El Beeper, nuestro primer dispositivo para intercambiar textos de forma remota a través de comunicación de teléfono, y por supuesto el que cambió todo el tema de movilidad de la música, el, el, el Walkman. Bueno, acá también tengo más juguetes. El Atari, que revoluciona o genera, digamos, toda esa gran industria de los videojuegos. Entonces, la revolución industrial empieza a ser un tema muy, muy, muy importante en nuestros días y esa velocidad de los cambios que la hemos vivido empieza a ser mucho más exponencial. Vamos a entender ese ritmo de los conductores de cada. Nos quedamos en una evolución de las organizaciones lineal y el mundo está exponencial, pues básicamente lo que vamos a perder es competitividad en el mercado, vamos a perder oportunidades, vamos a ser cada vez menos competitivos. La transformación digital no es un tema guía, sobre todo es un tema en el que los negocios también están cambiando y por último la tecnología sí es un habilitador, pero sobre todo ustedes ven que lo que más nos jalona esta transformación es que nuestros clientes están cambiando, nuestros clientes internos y externos, y que hay unas lógicas de negocio diferentes. Por eso nosotros traemos esta lógica de 7 principios de la transformación digital, en el que la visión de las organizaciones están cambiando. Nosotros como líderes de esas organizaciones tenemos que empezar a cambiar. El tema cultural, desarrollar una cultura, la transformación, una cultura, la innovación es fundamental, y ahí es donde en la mayoría de casos están los grandes problemas, los grandes stoppers de esa transformación, porque la gente no quiere cambiar. O hay veces quiere cambiar, pero no tiene las competencias para cambiarlo. Eso lo vamos a ver también un poco más adelante. Cómo vemos que los modelos de negocio empiezan a cambiar, cómo se empieza a monetizar de una forma diferente. Empezamos a tener procesos diferentes, que lo vamos a ver ahorita, Lean Startup, el tema de Design Thinking, de Jobs to be done y otras técnicas que nos empiezan a cambiar, esas técnicas tan rígidas o esos procesos tan rígidos que teníamos en las organizaciones, que muchas veces llegábamos a una organización y lo primero que nos entregaban era un folder gigante con todos los procesos muy bien documentados, las CIOs y un montón de cosas, y ahora empiezan a cambiar los procesos y por supuesto, digamos, las experiencias de los clientes también empiezan a cambiar de una forma acelerada. Esta transformación empiezo a aumentar, luego como empiezo a tener
pero también que esto, se mencionó. Por último, digamos, lo que uno sueña es el tema de singularidad. Si quieren ver un ejemplo bien interesante de transformación, este CitizenM es una empresa que está cambiando de los hoteles. Es un hotel que entendió que el usuario está cambiando, que hay unas nuevas tecnologías que pueden apalancar, pero al final la tecnología no, de nuevo, no es lo fundamental. Seguramente el Hilton y otros. Jorge, te molesto, te interrumpo un momento. Estamos teniendo problemas con el sonido, no se te escucha muy bien. Si, Jorge, Jorge, ¿me escuchas? Aló, Jorge, ¿me escuchas? Jorge se ha vuelto a conectar ahorita para ver si logramos resolver el tema del sonido. Jorge se había Sí, recortado. sí, se había cortado, se cortó un momento, pero bueno, acá estoy de nuevo. Perfecto. ¿Hasta dónde me oyeron? Estaba contando este caso, ¿cierto? Un poco antes del caso habías puesto una tabla donde estabas hablando de la Ahí singularidad, que está. es el objetivo, pero si puedes un poquito antes en esa tabla. Ah, ok, vale, listo. Entonces, al final, lo que quiero contarles es no se llega de la noche a la mañana a la transformación, es un proceso que va pasando, y la transformación tampoco es digamos, como el límite, sino que la idea es llegar hasta una singularidad de la empresa. Y está esta cadena que es singular. Es una cadena de hoteles que es la que está, una de las que más está creciendo en el mundo, que tiene una tecnología muy similar a la que Hilton o cualquier otra cadena, incluso de pronto hasta tienen menos tecnología, pero lo que hacen es una utilización inteligente de esa tecnología, y sobre todo desarrollan unas experiencias centradas en el usuario. Entonces los invito a ver este video, que lo busquen en YouTube. Acá no se va a ver muy bien, pues porque no se oye, pero está CitizenM 6 Hello. Yo les voy a dejar las memorias, por supuesto, se las envío a través de Carmelo, y pueden buscar ese referente. Es muy importante que nosotros, como gestores de cambio dentro de las organizaciones, definamos qué quiere decir transformación digital en la organización. Ustedes saben que no hay una sola definición de transformación digital, pero sí debe haber una sola definición dentro de la organización. Entonces, debemos arrancar por ahí. Y una vez tengamos un acuerdo de qué significa transformación digital para nuestra organización, empezar a promover y a comunicar esa definición y hacer que la gente se enamore del proyecto. Lo segundo que debemos hacer como gestores de cambio es desarrollar las competencias digitales, ser los mejores, digamos, en estas competencias, pero además ayudar a que el resto de la organización adquiera estas nuevas competencias. Si la gente no tiene las competencias para la transformación digital, cualquier proyecto va a fracasar, y sobre todo los de la línea directiva, los directores, subdirectores, presidentes, vicepresidentes. En esa segunda línea siempre hay un gran riesgo.
esta segunda línea, primero, muchas veces no tiene todas las competencias, segundo, tiene mucho temor y mucha adversidad al riesgo. Entonces, si bien los dueños de la compañía o el presidente puede estar convencido de la transformación digital, normalmente la segunda línea pone como la mayoría de barreras. Entonces, es importante que ellos desarrollen esas competencias, que se vuelvan sponsors de la transformación, que vean cómo la transformación puede traer grandes beneficios a sus áreas y desarrollar estas competencias. Entonces, Roca Salvatella, que es una consultora muy interesante de transformación digital, define que existen estas competencias para la digital. Que tener Jorge, clara la visión estratégica de la transformación, la gestión de la información, hacer sí, una sí. consulta. No sé si la presentación no se logra ver. No sé si has compartido la presentación. No. Ok, se cayó y no la compartí. Yo pensé que la estábamos viendo. Qué pena. Acá va. Gracias, Carmel. Ok. Ahí va. ¿Ahí ya sí? Ok. Sí, ya se ve. Listo. Vale. Ok. Entonces, estamos hablando entonces de las competencias de la transformación digital. Entonces, hablamos de visión estratégica, de gestión de la información, de una apropiada comunicación digital, saber trabajar en red, usar herramientas para trabajo en red, por supuesto, tener una disciplina y una dinámica de aprendizaje continuo, conocer muy bien qué es este mundo digital que está muy conectado con el punto anterior que les compartía, una orientación focalizada en el cliente y saber cómo se hace un liderazgo en red, cómo se hacen estos nuevos liderazgos. Em, para esto es importante que nosotros dentro de la organización podamos generarle a cada uno de nuestros colaboradores y tener nosotros también nuestro propio learning path, nuestro camino de conocimiento y saber que ese camino de conocimiento está atado a un aprendizaje durante toda la vida. Eso es clave porque lo que al tener una velocidad de cambios exponenciales, acá ya pasamos de un aprendizaje para toda la vida, que era lo que les tocó a nuestros padres, a la generación anterior, que es, por ejemplo, mi papá fue ingeniero químico, aprendió lo que tenía que aprender como ingeniero químico y con eso pues trabajó toda su vida. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es una actualización constante todo el tiempo, actualizándonos y estar muy atentos al tema y haciendo también como nuestros caminos de aprendizaje. Aprendizajes que además tenemos que, nosotros como gestores de cambio dentro de las organizaciones, tenemos que pasar de esas viejas prácticas que son poco efectivas, que son aburridas, que son las típicas presentaciones y talleres muy aburridos como metodologías anteriores y centrarnos en las clases como aprendizaje discusión y por supuesto enseñarle que no estos procesos y tengamos en cuenta como el gap generacional y eso es muy importante y también considerar tampoco irnos como al extremo que a veces pensamos que los millennials o los centennials ya se las saben todas y que ya tienen apropiación y demás, porque hay muchas veces incluso estas generaciones son muy adversas a ciertos nuevos procesos, a ciertas nuevas herramientas. El siguiente es creación y fortalecimiento de ecosistemas internos y externos. Eso es fundamental. Primero, entendernos dentro de la organización como un ecosistema, un ecosistema en el que todos convivimos, todos nos fortalecemos, pero también empezar a entender cuáles son esos ecosistemas externos.
la velocidad de este cambio hace que sea imposible que nosotros vamos juntos, vamos solos. Tenemos que conectarnos con nuestros competidores, tenemos que conectarnos con nuestros proveedores, tenemos que conectarnos con el gobierno. Entonces tenemos que empezar a generar ecosistemas. Por eso nosotros, por ejemplo, en Colombia estamos empezando a generar unos ecosistemas muy interesantes, por ejemplo, alrededor de FinTech. Entonces hay todo una asociación y una serie de dinámicas alrededor de la fintech en la que los competidores están ahí sentados, varios bancos, varias startups, el gobierno, todos están trabajando de forma asociativa, de alguna forma, un tema de competencia para jalonar el tema de la incorporación de la tecnología en el sector financiero. Asimismo, yo hago parte de ese ecosistema, el ecosistema EdTech, o EduTech, entonces como las empresas que estamos trabajando en el desarrollo de competencias, habilidades y demás, tanto para niños de pequeños como ya en empresas, nos unimos para robustecer nuestras ofertas, para un entendimiento mayor de lo que está pasando, para traer buenas prácticas, para hacer eventos en los que todos aprendamos, para apoyar una regulación y sobre todo una desregularización de muchas cosas que empieza a pasar que los gobiernos empiezan a regular y a regular con su obsesión de regular y entonces nosotros como sector empezamos a decir, pero si hay necesidad, no hay necesidad. Se han creado varios sandbox que es un término muy común, digamos que en el Reino Unido arrancan con como unas areneras para donde el gobierno empieza a identificar como buenas prácticas y a experimentar en pequeño para luego abrir. Por ejemplo, en FinTech se está haciendo muchísimo trabajo entre la Superintendencia Financiera, que es el organismo de regulación en Colombia de todo el mundo financiero, con todo el gremio FinTech para, por ejemplo, se acaba de aprobar la primera plataforma de crowdfunding en Colombia. Entonces, es un trabajo articulado. Pero nosotros como gestores de cambio lo que tenemos que hacer es promover estos sistemas, tanto al interior de nuestra organización como al exterior de nuevo. Esto es importante entender también, es el Digital Mindfulness y el Deep Work, porque empieza a haber demasiadas distracciones, empieza a haber también hay casos como de adicción digital, empezamos a veces a sentirnos que somos menos productivos, tenemos demasiadas distracciones, el celular, WhatsApp, muchas cosas. Entonces empezar a enseñarle a la gente cómo tener un buen balance entre lo digital, lo digital y lo analógico, entre lo offline y lo online. Hacer prevenciones pues, de la adicción digital y empezar a trabajar técnicas de lo que consideramos como deep work, que es, bueno, cómo me vuelvo mucho más efectivo haciendo mi trabajo, cómo lo que tengo que hacer lo hago en menos tiempo y cómo uso las herramientas que tengo a mi alcance o cómo no las uso, porque también, por ejemplo, nos pasa que empezamos a hacer un documento, tenemos 1000 ventanas abiertas, tenemos nuestro celular al lado y entonces, pues lo que no pudimos haber hecho en 20 minutos nos toma 2 horas porque por todas esta serie de distracciones. ¿Cómo es de protección de la transformación? Alguna vez realizado esta transacción. Para nosotros la apropiación es la suma entre la gestión del cambio y acá hay que tener en cuenta y es que no es solamente gestión del cambio. Muchas organizaciones en Colombia empezaron animaban a la gente a atarse, a darle la vida pero luego como no tenían las competencias, no sé, solamente alentar a la gente a que cambie, darle las herramientas y las habilidades y las competencias que puedan hacer ese cambio. Nosotros lo que hicimos fue que adaptamos este funnel de conversión muy famoso, digamos, en el mundo del marketing digital.
sea, cómo lo podemos convertir en un modelo para la apropiación. Hemos ahorita teniendo una falla técnica del acceso a Internet desde la oficina de Jole. Va a estar conectándose nuevamente. Entonces, disculpen el inconveniente. Ahorita vamos a reconectar con Jorge. Hola, Carmelo. Sí, Jorge. Ha Se me estado fallando. corta. Tengo hoy justo mucha latencia, no sé, en el servicio. Sí, sí, sí. Pero me oyeron bien hasta ahí, hasta dónde me oyeron, Carmelo, qué pena. Sí, en lo que estabas hablando de la gestión de cambio más las competencias, lo que habían hecho, lo que habías hecho. Ok, ok, La vale, presentación. vale. Ok, ahí está, ¿cierto? Sí, Estamos se ve, viendo. ya se ve. Entonces, entonces lo que hicimos fue esa adaptación de este funnel de conversión del marketing digital a la apropiación dentro de las compañías. Eh, eh, Les contaba es que nosotros la corremos tanto para apropiar la transformación en general como concepto de transformación digital, como proyectos específicos. Entonces, por ejemplo, creamos un bot que necesitamos que la gente apropie, o creamos una nueva aplicación, o creamos un nuevo proceso. Entonces, corremos este mismo modelo. ¿Cómo lo corremos? Básicamente, lo que hacemos es que hacemos primero un proceso de comunicación, ese sería como el sí. Luego hacemos un proceso de formación, ese sería el think en este marco, el think de consideración. Eh, Luego hacemos un tema de conversión, de que la gente empiece a usar ese nuevo proceso, esa nueva herramienta, o que ya sea, digamos, como un embajador de esa transformación digital. Y al final un tema de fidelización, y es que volvemos fans, volvemos embajadores, volvemos champions de la transformación digital a las personas que van adquiriendo este tema. Entonces, llevamos, digamos, como este marco de trabajo, lo llevamos al tema de apropiación. Eh, otro tema es la creación de comunidades. El gestor de cambio debe generar comunidades dentro de sus organizaciones o dentro de su comunidad. Hay una guía muy interesante del PNUD de creación de comunidades de práctica, y para eso también pues hay varias herramientas como Teams que nos permiten hacerlo fácilmente. Jorge, Eh, de nuevo, como la velocidad del cambio es tan grande, acá no podemos estar solos. Jorge, Sí, acá estoy. hay un participante nos da una ¿Me sugerencia oyes? que me ¿Me parece muy oyes? buena. Si pudieras apagar tu video para mejorar el ancho de banda. Vale, Solo el de video, una. no toda Ok, la... listo. Ahí está. ¿Me Oh, oyes? sí te escucho. Sí, Vale, perfecto. Ok, entonces está la creación y estás viendo la presentación, ¿cierto? Estás viendo la presentación. sí, también vemos la presentación y te escuchamos bien. Vale, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, la creación de comunidades, que tenemos muchas herramientas, y lo que hacemos es empezar a crear comunidades de robótica, de inteligencia artificial y tal, que son comunidades de aprendizaje que vamos compartiendo artículos, vamos compartiendo experiencias, vamos compartiendo proyectos. Eh, Algo fundamental que hay que hacer como gestor de cambio es no perder de vista la estrategia de la organización y luchar para que dentro de la estrategia Jorge, te volvimos a perder. No te escuchamos.
Jorge, te perdimos nuevamente, Jorge. Jorge. Ok. Jorge me indica de que se conectó con otra proveedor, con otra red. Entonces esperamos que esté mejor ahorita la señal. Sí, lo siento mucho. Normalmente funciona muy bien, pero bueno, eso suele pasar. Cuando uno más lo necesita, es que falla. Bueno, entonces les contaba que... Jorge, la presentación no se logra visualizar en este momento. Ya la comparto. Entonces les contaba que es fundamental conectar con la estrategia y que la estrategia haga parte entonces de la estrategia. Nunca perder de vista la estrategia de la organización y luchar para que la estrategia haga parte, digamos, de lo digital. Lo segundo es trabajar mucho sobre lo que llamamos el workplace del futuro, ese lugar de trabajo, pasar de estos temas de trabajar como zombies, todo el tiempo haciendo lo mismo, un poco lo que llamamos de Charlie Chaplin, dice, o también sé que PepsiCo también lo hace, le dice a la gente, saque el robot que hay dentro de usted, saque esas acciones que usted hace de forma repetitiva todo el tiempo, entréguenlo a mí, que yo desarrollaré una inteligencia artificial, un bot o lo que sea para que haga ese proceso repetitivo, o lo haga algún tema de automatización, y luego concéntrese usted en su estrategia. Acá en eso, además, empezamos a ver que empieza a haber unos lugares de trabajo diferentes, unos makerspace. De hecho, pues es un makerspace. Ahorita que prendida la camarita, ustedes podían ver. Acá lo que tenemos es un espacio de cacharreo, de accionar, de sentir la tecnología, de experimentar la tecnología, de crear prototipos y bueno, eso es cada vez más importante dentro de las organizaciones. Tener espacios en los que nosotros definimos espacio como un lugar con sentido, y el sentido tiene que ver con metodologías, el sentido tiene que ver con espacios que hablen, que estén además conectados con lo que queremos hacer. Pero tengan en cuenta que la mayoría de laboratorios de innovación fracasan y lo que tenemos que hacer es hacer unas acciones ahí muy inteligentes de lo que queremos hacer. Más, a mí me gusta más este tipo de Google, muy de colorcitos y muy que invitan a la ideación, sí, pero no tanto a otros temas. Un segundo, por favor. Un segundo nomás. Tengo que hacer algo acá que acaba de ver que me... Ok, de nuevo, entonces, allí digamos que nos interesa mucho más como este tipo de espacios del cacharreo. Luego, pues nada, como gestores de cambio tenemos que darle la bienvenida a todas las tecnologías, pero sobre todo yo creo que una que nos va a transformar de forma importante y es la inteligencia artificial y dejar de pensar en esos viejos estereotipos de la inteligencia artificial es mala, es hombre versus humano, que de pronto nosotros como gestores de transformación ya lo entendemos, pero que dentro de las compañías hay muchísimos temores. En todas las áreas se puede aplicar la
la inteligencia artificial. No me voy a tener mucho en eso, pero es fundamental. Sobre todo entenderla y algo que es fundamental en todas las tecnologías es atrevernos a crear con ellas, no solamente quedarnos en un concepto y conocer algunos casos de éxito, sino empezar, por ejemplo, neuronal. Y hay muchas herramientas gratuitas, además, que nos permiten experimentar muy fácilmente. Les recomiendo mucho Teachable Machine de Google, en el que uno entrena una red neuronal usando la cámara su cámara del computador. Y por último, metodologías y tendencias. Hay que el gestor de cambio debe entender que hay unas nuevas metodologías y que todo el tiempo hay nuevas tendencias. Hay que ser muy juicioso en el entendimiento de estas tendencias. No aplicar todas, no es necesario aplicar todas, pero sí entenderlas y hacer un muy buen filtro de qué nos sirve y qué no nos sirve. Eh, Hay muchas metodologías muy interesantes en esta transformación, como Job Studio, para entender qué realmente quiere nuestro cliente, tanto interno como externo. Luego, con ese entendimiento, podemos usar Design Thinking para lograr unas muy buenas ideas y unos primeros prototipos, y luego, a través de Lean Startup, mejorar esos prototipos y escalarlos. También todo el tema de agilismo se está incorporando en todas las compañías, no solamente las de tecnología. Acá en Colombia, por ejemplo, empresas de seguros, empresas eh, como de turismo y otras más, están tomando metodologías ágiles para abordar sus proyectos, no los de tecnología, o sea, también los de tecnología, pero también otro tipo de proyectos que están abordando. Entonces, estos son, digamos, como esos 10 retos. De nuevo, perdón por las interrupciones de conexión, pero creo que tenemos un momento muy interesante de transformación, que se necesita líderes, que se necesita de alguna forma evangelizadores que estén apoyando estas transformaciones dentro de nuestras organizaciones. Las organizaciones no van a, a sobrevivir si no se montan en procesos acelerados de transformación. Entonces ya es el momento para hacer, para tener un diálogo, Carmelo. Si quieres, lo iniciamos. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Vamos a tenemos varios asistentes. Entre ellos nos estuvo acompañando Morphy el día de hoy con esto de la conexión, pero los que estamos en el área de tecnología sabemos que Morphy nos acompaña de vez en cuando, así que ya creo que se solucionó con la nueva red, se escucha mucho mejor. Vale, muchas gracias, muchas gracias. Y si quieren profundizar en algún aspecto o tienen alguna pregunta, pues bienvenida. Sí, ya hay participantes interesados. Vamos a permitir aquí que puedan hablar. Verónica, buenos días. Gusto en saludar. Estás en mute, Verónica. Carmelo, también estás en mute. Jorge, aquí hay una pregunta. Vamos a habilitar a Verónica. Una pregunta que hicieron es, ¿cómo trabajar con las personas que no se quieren sumar a los cambios de la transformación digital, los baby boomers? Ok, pues nosotros cuando hacemos este tipo de intervenciones, hacemos un mapa de actores. Hacemos un mapa de actores en diferentes, digamos, escalas. Una es quiénes son estos sponsors, esos tomadores de decisiones que nos interesa montar primero y tener esas personas y hacerles un trabajo muy, muy fuerte en esos tomadores de decisiones. Luego
Luego, hacer una identificación que se hace relativamente rápida de cuáles son esas personas que ya están montados en el tema de transformación digital para que nos ayuden en estos procesos. Es mucho más potente cuando una empresa como la de nosotros, que es externa, le dice a la gente que es importante la transformación y todo, pues a la gente le cala un poco el mensaje, pero es mucho más potente si un compañero le dice, hombre, es que yo ya estoy montado en este tema, ya estoy usando esto es interesante, esto es importante y demás. Entonces tomamos eso. Entonces hacemos como todas las acciones. Hay unas personas que se montan más rápido que otras y la idea es que estos que se montan más rápido pues ayuden a los otros y nos ayuden a convencer, mucho con acciones de comunicación y mucho con acciones de entrenamiento. Hay algunas personas que definitivamente no se quieren montar y la verdad en algún momento es decisión, y eso ya lo han hecho varias empresas acá, pues si no se montan y es ya digamos la dinámica que quiere tomar la compañía, la persona tiene que salir de la organización. Digamos que se hacen muchos trabajos y demás y tal, pero si la persona no quiere y no quiere y le has dado 1000 vueltas, pues hombre, o hay que sacarlo de la organización y es duro y es lo menos prácticamente correcto decir, pero hay veces hay que hacerlo. De acuerdo, Jorge. Tenemos otra pregunta aquí de Verónica. Dice, quisiera consultarle sobre el punto 6 de la presentación en cuanto a las comunidades. Si pudiera tener ejemplos. Ok, entonces, por ejemplo, en Bayer se crearon diferentes comunidades, una comunidad de millennials y esos millennials se reúnen y hablan de temas, desde temas como informales, fuera de la empresa, pero también empiezan a ver, bueno, cómo desde su mirada pueden ser diferente. Hay una comunidad de inteligencia artificial que todo el tiempo está inteligencia, sino que es gente apasionada por temas de diseño y quieren conocer más sobre metodologías como diseño. Se reúnen constantemente y Bayer los apoya en conseguir algunos entrenamientos. De hecho, pues muchos los hacemos nosotros como Hypercus, pero empezamos a desarrollar esto y luego las comunidades empiezan a difundir ese conocimiento al resto de la organización. Por ejemplo, la próxima semana vamos a hacer una semana que se llama Discovery. Es como un congreso un tema, hacer muchos de los. Entonces el taller de inteligencia artificial lo hace la comunidad de inteligencia artificial y quienes llegan son personas externas, digamos, a esta comunidad. Entonces, bueno, las comunidades de práctica son espacios como grupos de personas medio informales que se reúnen con un objetivo y tienen un apoyo desde la organización. De acuerdo, Jorge. Hay otra pregunta aquí desde México. Nos preguntan, ¿podrían mencionar algunos casos o ejemplos de inteligencia artificial aplicada a nivel PYME? Es decir, la inteligencia artificial pareciera ser algo costoso solo para grandes empresas. Bueno, la pregunta es de México y el caso también es de México. Hay una empresa que se llama Analyticus de México que tiene unas soluciones muy interesantes para las pymes, son de bajo costo y, por ejemplo, uno puede, con una identificación de leads de negocio, identificar con inteligencia artificial, ir entrenando la red neuronal para saber cuáles son esos leads
que tienen mayor probabilidad de cierre y cuáles no. Entonces, definitivamente ya hay empresas que ya no son, digamos, como esos grandes proveedores, IBM y otros más, que sí tienen soluciones muy potentes, muy robustas, pero que son muy costosas. Empezamos a ver unas soluciones mucho más pequeñas. De hecho, pues, por ejemplo, nosotros usamos Looka, es LOOKA.com, en muchos casos para desarrollar logos, y es básicamente una aplicación como freemium en el que con inteligencia artificial creo logos para programas o cosas pues, como internas o lo que sea, lo usamos y estamos usando inteligencia artificial. Entonces, hay algo muy bonito de esta transformación, y es que cada vez son eh, eh, más económicas las soluciones y sobre todo las de inteligencia artificial para acceder. De acuerdo, Jorge, muchas gracias. Otra pregunta que hay acá desde Guatemala dice, ¿cómo desarrollar las competencias blandas en una empresa que está en cambios? Bueno, básicamente, y eso pasé por ahí muy rápido, pero voy a traer esa diapositiva. De hecho, es que pasé tan rápido que no la presenté, pero voy a tomarme, aprovechando la pregunta para mostrárselas. Nosotros, digamos que esto es un entendimiento muy de nosotros, y es y que el desarrollo de las competencias se hacen a través del hacer, de hacer proyectos, de aplicar, digamos, como y trabajar sobre proyectos o reales o de alguna forma ficticios, y que ahí empezar a desarrollar las habilidades que se necesitan, como la colaboración, la comunicación, el pensamiento crítico y demás. Entonces, nosotros creemos, digamos, como en este cambio. Hay muchas vías para desarrollar esas competencias, pero definitivamente la que no es la, la que simula o los procesos tradicionales de aprendizaje. Nosotros no creemos en esos, y pasa mucho que las compañías contratan a las universidades para desarrollar estas competencias. En algunos casos tengo que decir que las universidades se están reformando, pero la mayoría de casos en Colombia, no sé, puede que en otros países sea diferente, las universidades sí que están lentas en estos procesos de transformación digital y de nuevas experiencias. Entonces, esa educación tradicional es muy poco eficiente o no es eficiente en estos procesos. Entonces, a través de talleres, de aprender haciendo, de hacer unos procesos fuertes de, de marketing al interior, digamos, de comunicación al interior de la organización, de endomarketing, digamos, vendiendo esta transformación y haciendo diferentes procesos. Nosotros hacemos algunos, siguiendo con los ejemplos, hacemos una especie como de museos interactivos dentro de las organizaciones para que las personas toquen, vivan la inteligencia artificial, el big data, los drones, entiendan sus aplicaciones, pero a través de la manipulación, digamos, de la tecnología. Gracias, Jorge. Hay otra pregunta por acá que dice así, ¿qué acciones recomienda seguir para que del prototipado se llegue a la aceptación de la implementación? Jorge. Creo que después de esta presentación no me quejo de la señal que tenemos acá en Guatemala, que el ancho de banda está bastante bueno. Pero sin duda alguna la tecnología siempre da algún inconveniente. Vamos a esperar que Jorge se vuelva a conectar.
Qué vergüenza. Sí, Carmelo, yo no sé, pero realmente la conexión a internet acá es buena, pero hoy fijo no está funcionando. Pero bueno, aquí ya me estás oyendo. ¿Me repites la pregunta? Qué pena. Claro, claro que sí, Jorge. Como te digo, Morphy existe, eso sí, sin duda alguna Morphy Sí, existe. no, total, sin duda, sin duda. Además, Eh, tuve varias teleconferencias esta mañana, pues como llamadas con clientes y eso, y funcionó perfecto. Y sí, eso vamos está a bueno. preguntarle a Morphy qué hacer con lo de la transformación digital, pero bueno, la otra pregunta dice, ¿qué acciones recomienda seguir para que del prototipado se llegue a la aceptación de la implementación? Ok, pues digamos la fórmula y quieren que preguntes desde el prototipado, porque lo que pasa muchas veces es que no se prototipa o se deja, digamos, el tema en ideación, no se prototipa y bueno, ya que se está preguntando desde el prototipado ya la primera ganancia, porque muchos procesos de innovación y de transformación digital empiezan a generar ciertas frustraciones porque no se hace un buen prototipado y luego y entonces la gente dice, bueno, tuve estas ideas, tuvimos estos talleres, tuvimos todo esto, pusimos post-it por todas las paredes, quedamos muy animados, pero luego no pasó nada. Entonces, lo primero es de nuevo subrayar el tema de prototipado. Prototipado, además, hacer unos prototipados que se vaya iterando y que se llegue, digamos, como a un producto mínimo viable. Luego, el tema de implementación. Eh, lo que típicamente se hace, lo que hacemos es primero tener claro el proyecto, o sea, tener claro un proyecto con unos hitos muy claros, saber cómo van a ser, digamos, como las olas y todo lo demás que vamos a estar implementando. Y segundo, empezar a correr los prototipos con grupos de control. Entonces, si es un nuevo proceso, una nueva aplicación o lo que sea que vamos a experimentar, empezar con unos grupos pequeños, cerrados, ver cómo se está comportando ahí y luego ir ampliando. Pero al final la transformación tiene que ver mucho con un tema proyectual, todo debería tener su proyecto, sus hitos y sus implementaciones. Ok, de acuerdo, Jorge, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ana, había visto que nos había levantado la mano, si nos puede compartir su pregunta por chat. Jorge, mientras llegamos al tiempo y hay otras preguntas, ¿nos podrías compartir un poco de tu experiencia que ha pasado con la transformación digital en lo que has hecho en Ecopetrol, por ejemplo, en una empresa tan grande? Eh, y aquí en Guatemala, que realmente son pocas las empresas que llegan a ese nivel. Eh, ok, aquí hay otra pregunta, Jorge. Que por favor nos menciones la guía del PNUD de la que hablaste, que no se escuchó bien el nombre. Ok, se llama Comunidades de Práctica. Vamos, voy a compartir. Guía Comunidades de Práctica. Si la buscan en Google, la pueden encontrar fácilmente. Si no, de todas maneras, Carmelo te la puedo enviar y la puedes compartir. Este es un documento que se puede compartir sin problema. Sí, por favor, hagamos de ambas opciones. Compártela y yo la comparto aquí también con los asistentes, así como con la presentación. Jorge, Claro. ¿qué recomendaciones nos darías, así como conclusiones? ¿Cuáles serían tus conclusiones? ¿Qué recomendaciones nos darías para ser gestores del cambio con la transformación digital en las empresas? ¿Qué conclusión tendrías de tu aprendizaje? Que eso es lo La, más importante. la, la primera es nunca
No se te escucha, Jorge. ¿Puedes repetir, por favor? Jorge, ¿nos escuchas? Jorge se volvió a desconectar ahorita para recuperar nuevamente la conexión. Sí, Jorge. Sí. Dale, ya te escuchamos nuevamente. Sí, acá estoy. Entonces, Carmelo, la recomendación. Qué vergüenza. Sí, Jorge, te consultaba si nos podías compartir tus experiencias, tus mejores prácticas, lecciones aprendidas, malas prácticas también, a manera de conclusión. Aquí de nuevo. ¿Carmelo? Hola, Carmelo. Sí, Jorge, ¿te escuchamos? Ah, bueno, no, qué vergüenza. Entonces, lo primero para transformar digital es tener buena conexión a Internet que te permita hablar y compartir libremente. Lo segundo es, hay que desarrollar competencias, tanto nosotros como hacer que la organización desarrolle esas competencias, ser muy creativo para convencer a la gente que se monte en este tema y siempre tener muy presente que lo fundamental es la gente, no son los ERPs, no son los cables, no es nada, es la gente la que hace posible la transformación y entonces tenemos que desarrollar unas acciones muy potentes ahí, de generación de cultura, de generación de competencias y luego ya cuando la gente tenga esas competencias, ese convencimiento de la transformación, ya los proyectos van a correr mucho mejor. Normalmente lo que pasa es que se montan en software, en equipos y demás, y dicen, sí, la transformación, la apropiación sí es importante, pero la dejan ahí al lado. De hecho, me preguntabas, Carmelo, por el tema de Ecopetrol. Ecopetrol, una de las grandes inversiones que hace es en la gente, en que la gente se monte en este tren de la transformación digital, hace muchas acciones, hace unas buenas inversiones alrededor del tema, porque él sabe de lo fundamental de esto. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Jorge pertenece al equipo internacional de consultores de Human Technologies, en el cual compartimos totalmente que la transformación digital es una combinación de personas y de tecnologías, no únicamente tecnologías. Así que Jorge estará trabajando con nosotros acá en Guatemala. Si hubiera alguien interesado en poder entrar en un poco más detalle cómo les podemos apoyar, con muchísimo gusto. Ya estamos llegando al tiempo. Agradecemos su asistencia. Disculpen los inconvenientes técnicos. Sí, Estamos ahí. Sucede. Les agradezco su asistencia. Próximamente estaremos haciendo otros webinars. También les recuerdo el seminario taller que tenemos el 13 de noviembre de lo que es la planeación estratégica de las tecnologías de información. Es un seminario taller presencial acá en Guatemala. Así que, Jorge, te agradezco tu tiempo, que nos hayas compartido tu experiencia y esperamos verte nuevamente, tanto en webinar como presencialmente. Sí, me daría mucha alegría estar allá muy pronto.
Hasta luego. Que estén Muchas gracias. muy bien. Gracias a Hasta todos luego. por su asistencia. Mañana estaremos compartiendo el video. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué opinas tú? A mí me gusta.